Organizaciones adheridas, adelante en la lucha con valor, hombro con el pueblo oaxaqueño, todos juntos contra el mal gobernador. Libertad para los presos de conciencia, por una verdadera democracia, contra todos los políticos ladrones que al pueblo han sumido en la desgracia. Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca. La batalla hay que dar hasta la victoria final. No hay que claudicar ni desmayar. La lucha es justa y la vamos a ganar. No hay que claudicar ni desmayar. La lucha es justa y la vamos a ganar. El siguiente poema que les voy a compartir es una joya y aparece en forma de fábula, con su moraleja y toda la cosa. En realidad dicen que es un poema anónimo publicado en El Cronista del Valle, un periodiquito de Bronxville, Texas. El 26 de mayo de 1926 se encontró este poema anónimo. La hipótesis del escritor Antonio Saborit es que este poema fue escrito por Guillermo Aguirre y Fierro. Recordarán ustedes, el autor del Brindis del Bohemio. Pero bueno, está totalmente disfrutable. Ahí va con ustedes la elección. Resulta que el león falleció. Triste desgracia. Y van con la más pura democracia a nombrar nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales. Prometieron la mar los oradores, y aquí tenéis algunos electores. Aunque parezcales a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. Y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente votó por la serpiente. Las moscas, nada hurañas, querían que reinaran las arañas. El sapo ansía, y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña. Con un gusano loco que a votar se encamina por el topo, y el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su boca, eligieron gustosos a la foca. El caballo y el perro no os asombre, votaron por el hombre, y con dolor profundo por no poder encaminarse al trote, arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Claro lector, amable radioescucha, ¿qué inconsecuencias notas? Dime, ¿no haces lo mismo cuando votas? Esta es una semblanza breve de una maestra, oiga, una maestra muy buena para enseñar el pinche cobre, lo más nefasto que ha producido el sindicalismo corporativista del PRI. Por ahí le dicen la mamá de Chucky. Hay una maestra que se llama Esther, que tiene mirada como Lucifer. Allá por los pinos se le puede ver, ya muchos le dicen la culebra Esther. Ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Mucho cuidado con ella, esos del PRI, porque se los puede chingar, está pesada. Todo lo que toca lo hace caca. Fue a ver a los gringos la maestra Esther y habló con los que tienen el poder. Las paraestatales les quiere vender, así de cabrones la maestra Esther. Ay Esther, no te agaches tanto, te lo puedes. Buenas tardes a todas
Buenas tardes a todas y todos los compañeros que nos están sintonizando a través de Radio Plantón y nos están siguiendo a través de Sencos 22 en Facebook y en la plataforma de Zoom. En esta tarde del 1 de diciembre, el sector periferia, en sus acuerdos de la Asamblea del 23 de noviembre del 2021, pues nos encomendó la tarea para revisar, analizar y poner en contexto de todos los compañeros que pues militan y están en la sección 22 y en este sector, y de los compañeros también que nos siguen y nos alcanzan a escuchar. El tema del día de hoy pues es una mesa de análisis acerca de este reglamento que encontramos en las redes. Es el reglamento para la elección de directivas seccionales. En este sentido, esta mesa organizada por la representación del sector periferia, pues tiene la finalidad de poner en contexto, de abrir la discusión de este tema tan necesario en el movimiento democrático de los trabajadores de la educación. Nos acompañan en esta tarde el compañero Federico González Pérez. Él es el delegado de la Asamblea Nacional Representativa por parte del sector periferia. Buenas tardes, Federico. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras, nuevamente. Sean ustedes bienvenidos a este espacio radiofónico. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sean ustedes bienvenidos a este espacio radiofónico de nuestro movimiento Radio Plantón, el histórico espacio de difusión de las ideas, de la resistencia, de nuestro movimiento democrático y de todas las voces que se atreven a cuestionar los abusos del poder en contra de los trabajadores, en contra del pueblo. Vamos a dar inicio efectivamente con esta parte del debate, digamos, cumpliendo con una tarea que se estableció en los acuerdos de nuestro sector periferia, y en breve precisamente estaríamos entrando en materia, y aquí el compañero representante de nuestro sector, el maestro Mario, es el que va a coordinar la actividad y estaríamos entrando en materia, compañero Mario. Gracias. Gracias, Fede. Buenas tardes a Minerva Ruiz Correa. Ella es representante de la instancia de coordinación nacional por la región de los Valles Centrales. Buenas tardes, Mine. Bienvenida. Hola, compañeros de la mesa, compañeros que nos escuchan, que nos están viendo, pues aquí vamos a estar y pues vamos a continuar, ¿no? Presentándonos y saludándonos. Gracias, Mine. También está con nosotros la compañera Noemí Ortiz Santiago. Ella es de la coordinadora de la coordinadora sectorial de prensa y propaganda. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues aquí estamos tomando la palabra desde la representación que nos dieron las bases del sector periferia y haciendo el análisis de este reglamento y vislumbrar qué podemos hacer y qué nos espera a la base magisterial oaxaqueña. Bueno, pues gracias, saludos a todos los que nos acompañan. Entonces vamos a entrar en materia en esta tarde. Primero, compañeros, para decir que todo lo que está pasando con los sindicatos en el país, pues tiene que ver con esta política a la que se han regido los gobiernos desde hace ya algunos años. Nos tocó vivir una etapa compleja como movimiento magisterial cuando el gobierno del Espurio Peña Nieto en este periodo pues intentó implementar estas 11 reformas estructurales, dentro de las cuales se encuentra la reforma laboral. Ya en otro momento habíamos discutido también en este espacio del sector periferia el tema de la reforma educativa, pero este tema me parece que da mucho de qué hablar, sobre todo porque después de
que estos gobiernos priistas fueron derrotados a través de las urnas con una importante participación de la población, que fueron sembrando esperanzas en un gobierno que pues se planteaba de la transformación, ¿no? Llamada la cuarta T. Y bueno, a 3 años también el día de hoy precisamente se está realizando este informe en donde hay una convocatoria en el Zócalo capitalino, en el centro del país, en donde se llama a los pues, militantes, a los simpatizantes, a toda la gente que ha confiado en este gobierno a refrendar, como ellos dicen, el compromiso. Y se ha manifestado que se terminó el neoliberalismo. Nosotros hemos mantenido en el debate político que eso es totalmente falso. Nosotros vemos desde luego que hay una continuidad neoliberal y se expresa en este tratado que pues fue ratificado por el gobierno actual, el TEMEC, este tratado entre Canadá, México y Estados Unidos. Recordemos también que a nivel del país, pues las huelgas de los sectores obreros, pues tienen rato que están en el letargo, aunque hubo importantes incidencias respecto al movimiento de jornaleros en San Quintín, muy cercanos a la frontera norte, en donde pues la gente exigió sus derechos a vivienda digna, a trabajo, a respeto a sus condiciones laborales, a no al trabajo infantil, etcétera, toda una plataforma de lucha. Y bueno, pues encontramos que otros movimientos pues no sucedieron así. La CENTE desde hace rato pues tiene este compromiso histórico para la lucha, ¿no? Dentro de este contexto. Bueno, entonces pues para entrar en materia vamos a abordar este tema, ¿no? Que nos llama mucho la atención acerca de qué es lo que plantea este tratado, ¿no? Que hacia dónde nos lleva ahora el tratado México, Canadá, Estados Unidos. Y por citar rápido un ejemplo, plantea el tratado en una de sus resoluciones que la elección de los dirigentes sindicales y los sindicatos, ¿no? La celebración de los contratos colectivos de trabajo con los sindicatos, pues tendrán que ser ahora bajo el voto de los trabajadores y debe ser libre y secreto. Es pues una síntesis, ¿no? De este documento que fue decretado el 24 de febrero del 2017, antes de que iniciara este gobierno, desde luego, pero ya ratificado en los congresos para aplicarse en México. Entonces, la nueva legislación laboral está considerando este elemento y pues vamos a pedirle al compañero Federico que nos pueda compartir, ¿no? El análisis entre cuál es esta relación que existe entre este tratado comercial con el gobierno pues que encabeza actualmente AMLO y cómo se expresan estas contradicciones o cómo aterriza este proyecto dentro del magisterio, dentro del sector de los trabajadores. Adelante, Fede. Sí, bueno, nuevamente las gracias aquí a quienes están organizando este espacio y el saludo a todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Es necesario que nosotros de alguna manera tengamos presente ese dato que dice el compañero sectorial, que no hemos abandonado de alguna manera lo que es el neoliberalismo. O sea, eso no se quita por decreto, ¿verdad? Se tienen que establecer algunos mecanismos que den pie precisamente a los cambios en las relaciones económicas, en las relaciones de producción y en todo lo que determina la economía, el sustento económico del país digamos, en los medios de producción. Y en esa parte vamos a hacer un poquito de referencias históricas
sobre esta relación y que nosotros de alguna manera pues estamos sujetos como país, como nación, a las decisiones económicas que nos impone el mercado mundial y la globalización. Estamos precisamente ya desde hace varias décadas inmersos en ese proceso de la globalización de la economía. Y nos remontamos precisamente a ese concepto, a ese mecanismo que establece un señor denominado John Williamson, economista del Instituto Internacional de Economía. Efectivamente, él hace ese instrumento a lo que se le dio por llamar el Consenso de Washington, que es una serie de medidas, de políticas estratégicas que se proponen, obviamente, desarrollar la economía de los países que están en lo que es la órbita del capitalismo. Y aquí vamos a ver precisamente que en esta parte de las reglas, de las medidas que establece el Consenso de Washington, obviamente son 10, pero vamos en esa parte para no meternos más en detalles. El punto número 9 que habla de la desregulación a la entrada y salida de productos en el mercado mundial, pero no solamente de productos, sino lo que tiene que ver con la desregulación en el mercado laboral, en el mercado del trabajo. O sea, son las dos medidas que toca el punto número 9 y que se ven reflejadas en lo que ahorita es, digamos, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es precisamente la última versión, la última expresión de lo que fue en el año de 1992, lo que firma Carlos Salinas de Gortari como lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TELCAN, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el ALCA, ¿no? De América. Entonces, esa parte, en ese rubro, compañeros y compañeras, son los antecedentes de lo que ahorita estamos nosotros enfrentando en cuanto a la desregulación de las relaciones laborales, precisamente en nuestro país, y que tiene que ver con la pérdida de derechos y de garantías de los trabajadores de la maquila, de los obreros, de todo el sector que trabaja en la industria y en las empresas, pero también en los servicios públicos. Eso nos debe quedar muy claro. O sea, y nosotros somos trabajadores de los servicios públicos, en este caso de la educación, pero también son los burócratas de las diferentes dependencias, son los trabajadores de la salud y todo lo demás, ¿no? Los que están en los hospitales, en las clínicas públicas. Todo eso se ha venido desregulando, compañeros y compañeras, en cuanto a las relaciones laborales, y que se están estableciendo en las leyes, digamos, en la Constitución Política de las Naciones, que son parte de lo que es este tratado, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué nos metemos en esta parte? Porque vamos a ver, obviamente, que también lo que se establece en esas reglas, en esas normas, es precisamente el proyecto que se presentaba desde Vicente Fox Quesada, que es precisamente el proyecto de desarrollo para México hasta el 2030. Entonces, precisamente en ese contexto, pues obviamente el proyecto de crecimiento que tiene México y que se los impone este acuerdo, este tratado, pues obviamente está inmerso el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, así está la situación para que vayamos entrando en materia y digamos qué tiene que ver todo eso con lo que estamos nosotros viviendo ahorita como trabajadores y lo que nos preocupa, la sindicalización o nuestro sindicato. Y en la declaración precisamente de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de todos los asalariados, de todos los trabajadores, y que también está implícito en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Obviamente, esto fue lo que se suscribió primero desde Carlos Salinas de Gortari, se actualiza en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya en el marco de las reformas estructurales que siguen vigentes todas, absolutamente todas están vigentes. Digamos, ahí sí,
en comas, en puntos, en letras, en todo lo que ustedes quieran ver, está vigente los 11 puntos estratégicos de las reformas estructurales. Y además, aquí vamos a ver que en eso lo ratifica precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta parte, al ratificar esos acuerdos, esos convenios del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, precisamente vamos a tener que en lo que establece precisamente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de los derechos a la negociación colectiva, es decir, a la negociación de los trabajadores. Eso es lo más relevante que establece este pacto, y que en este mismo documento, en esta declaración para, digamos, de la OIT sobre la justicia social y para una globalización equitativa, obviamente habla de la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Ese es lo más importante, porque de alguna manera, compañeros y compañeras, vamos a tener que en eso de la libertad de asociación, obviamente ustedes ahorita son testigos de que se están conformando una serie de sindicatos, una serie de organismos que tratan de aglutinar y de representar a los trabajadores, no necesariamente para defender sus derechos, ¿verdad? Pero sí para estar estableciendo mecanismos de representación que les, de alguna manera, les permitan a ellos tener algunos espacios de negociación, tanto para el colectivo, pero sobre todo para ellos de manera personal o de grupo. Entonces, así están las cuestiones, y creo que en el caso concreto de Oaxaca, ya ustedes son testigos de la escisión de algunas fuerzas que se han integrado en los espurios de la sección 59, del CITEM, por ahí otro proyecto que se llama Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, y otro sindicato que ya se llama Sindicato Nacional de Servicio Educativo, algo así. Esas figuras obviamente se justifican en esta parte de lo que habla de la libre asociación de los trabajadores en nuestro país, pero que está establecido precisamente en lo que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y en esa imposición de esas reglas o de esas medidas, pues nos damos cuenta que nosotros no somos un país soberano que esté estableciendo criterios netamente propios, netamente nacionalistas en cuanto a los derechos de los trabajadores, y que están establecidos en la Constitución Mexicana de 1910. O sea, se ha ido perdiendo. Ahora están sobre nuestra Constitución otros reglamentos, otras medidas internacionales, ¿no? Esa es la parte, más grave, más lesiva al derecho de los trabajadores, y que nosotros tendríamos que estar revisando con detenimiento. En esta parte, compañeros y compañeras, es necesario que le echemos una revisadita a lo que es el apartado laboral de lo que es este tratado. El anexo 23, digamos, el punto número 3, diagonal A, inciso A, sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. Y aquí obviamente se establece que son digamos, los criterios o los requisitos que ahora vamos a ver plasmados en el reglamento digamos, en el reglamento que estamos conociendo y estamos revisando respecto a la integración o al nombramiento de las direcciones seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no nada más en el CENTE, sino también ya lo vimos recientemente en la renovación de la dirigencia de Pemex, de los trabajadores de Pemex, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y ahora está en nuestro sindicato. Y en esta parte vamos a ver que en la representación de los trabajadores para la negociación colectiva, tenemos que México adoptará y mantendrá las medidas establecidas en el párrafo 2, las cuales son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018, es decir, nuestro gobierno actual, ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo de México en sus elecciones. También nos dice en este párrafo, compañeras y compañeros,
que establecerá en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación y protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, y prohibir en sus leyes laborales el dominio o interferencia de empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido. Es decir, ya está estableciendo los mecanismos de cómo se debe dar la negociación y quiénes deben dar la negociación de los derechos laborales de los trabajadores. Y además dice, bueno, establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos mediante la legislación que se establezca, en este caso la que nos rige, que es la Ley Federal del Trabajo. O sea, esos son los reglamentos que nosotros, a los que estamos sujetos, ¿verdad? Las leyes a los que estamos nosotros de alguna manera organizados, ¿no? En esos criterios. Y también dice que una entidad independiente para la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. También habla de los tribunales laborales independientes para la resolución de controversias, y esto ustedes ya lo veían desde la reforma del lo que se llamó como el Pacto por México, y que al final ya casi de la carrera, en esta parte de la sucesión presidencial en el 2012, más o menos en un promedio de un mes antes de que entregara a Felipe Calderón la presidencia a Enrique Peña Nieto, lo mete como iniciativa preferente. Toda esa parte, compañeros y compañeras, nosotros debemos estar revisando, debemos buscar en eso de la memoria histórica, desde dónde vienen las leyes que están lesionando nuestros derechos como trabajadores. Y más adelante dice, dispondrá en sus leyes laborales a través de la legislación acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevados a cabo a través de un voto personal libre y secreto de los miembros del sindicato. Es decir, exactamente lo que dice el reglamento, ahí está establecido en ese famoso tratado del TEMEC. Entonces, esta parte dice al final, es la expectativa de las partes que México adoptará la legislación descrita anteriormente antes del 1 de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor de este tratado podrá retrasarse hasta que dicha legislación entre en vigor, y que de alguna manera, pues nosotros sabemos que desde el 2019, en el 1 de mayo del 2019, el gobierno de la Cuarta Transformación ya habla de esas adecuaciones que hace a la Ley Federal del Trabajo en el marco de la ratificación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esos son los antecedentes, compañeras y compañeros, de manera general, para que tengamos el contexto de ¿qué estamos nosotros viviendo en términos de la sindicalización, en términos de un derecho que nos corresponde a organizarnos, a defender de manera colectiva nuestros derechos como trabajadores de la educación y como asalariados? Entonces, en esta parte, compañero, no sé si hay algo más que decir. Yo creo que vamos un poquito en esa dinámica, acelerando el paso y tratando de manera concreta los temas, porque sí son diferentes puntos que vamos a retomar con otros compañeros participantes, pero sobre todo no se tome como algo de que estamos apresurando los tiempos. Estamos viendo ya las experiencias de las renovaciones sindicales y es un tema de debate que se está, digamos, ya orientando hacia las bases, como para que entremos en el tema y decir, bueno, hay inquietud de las bases y esto es una tarea que nos mandata nuestro sector, nuestros compañeros de base, a estar abriendo este análisis, este tema, este debate y entrar precisamente ya en materia. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Fede, con este contexto. Pues ya está ahí la muestra de lo que está marcando este tratado. También algunas cosas que ya se ven en el país, por ejemplo, como este hecho de que una de las condicionantes para que se firmara este tratado es precisamente la brecha salarial
que existía entre los trabajadores de Estados Unidos, Canadá y México, y bueno, pues el gobierno se vio obligado a incrementar los salarios mínimos. Ya del lado del gobierno, pues se toma como una concesión. Sin embargo, pues fue parte del resultado de este tratado. También este tema del contrato colectivo. Recuerden que las centrales charras, las centrales sindicales que tenían esto, y también las cúpulas del Sindicato Nacional, pues han mantenido una corporativización de los trabajadores, los han obligado a tener que asumir esta condición, y esto no ha permitido que los trabajadores pues puedan asociarse libremente, como lo dice este documento, ¿no? Que debe haber una asociación libre, y esto no sucede en México. Es decir, en México hay una larga historia sobre imposiciones, inclusive los propios organismos internacionales pues han dado su veredicto que en México pues se simula estos procesos que deberían de ser reales, y bueno, pues la brecha sigue siendo bastante pues grande en este tema. Entonces, creo que es importante, compañeros, entender esta parte. El caso del CENTE, que es hacia donde vamos a ir aterrizando, pues ustedes conocen todas estas décadas del charrismo sindical, desde los gobiernos priistas, después pasaron los panistas, ahora en este gobierno de Morena, y los sindicatos charros siguen estando allí, sus dirigencias pues siguen jugando este papel de la contención, ¿no? Entonces, es importante entender que en gran medida el hecho de que los trabajadores no puedan asumirse, ¿no?, como parte de su representación o emanciparse, como decimos aquí en la sección 22, tiene que ver con el carácter de estas direcciones que han sido pues corporativas charras, ¿no? En este sentido, pues en México, ya en el país, se trata de decir, bueno, pues ahí está, ya están dando la propuesta de la reforma, ¿no? Se vende la reforma laboral o este tema como algo de progreso, ¿no?, para los trabajadores. Y nos quisiéramos preguntar, ¿cuál es el papel que está jugando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación respecto a esto que ya está sucediendo en el país? Es decir, ya el hecho de que hoy podamos tener esta convocatoria, que pues, están hasta en las propias páginas del propio Sindicato Nacional, muestra que ya hay un proceso en donde se está llevando a los trabajadores del país a aceptar esta reforma como tal, aceptar este reglamento como tal. En ese sentido, pues vamos a escuchar a la compañera Minerva, que ella tiene este contexto nacional, que nos platique un poco qué está pasando con las otras secciones sindicales, cómo se está organizando este proceso, qué estamos observando y qué se avecina también para el tema de pues los relevos en todas las secciones del país. Estamos hablando de, pues ahora sí como se dice, de una verdadera democracia sindical, o estamos hablando de un nuevo corporativismo, otro tipo de cosas que en el discurso pues se maquillan. Adelante, compañera Mine, que nos puedas contextualizar cómo se ve este escenario del nuevo reglamento a nivel nacional y qué está pasando en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Bueno, compañeros, pues es bastante amplio, ¿no? El tema tan amplio que como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues no le hemos, el tiempo no nos ha alcanzado para discutir este tema de pues tiene una de nuestras banderas políticas, ¿no?, la democratización del CENTE. Y luego con el tema de la pandemia, pues ya se están imaginando, bueno, ya saben, ¿no?, de cómo estamos. Hemos hablado acerca de cómo pues tener procesos democráticos o dirigentes democráticos a nivel en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE en las últimas reuniones, nuestros espacios de discusión, pues se ha dedicado a
discutir, ¿no? Cómo vamos a arribar a cómo vamos a tomar este nuevo reglamento para los relevos y pues en este proceso de discusión en esta Asamblea Nacional Representativa pasada, que fue una asamblea temática realizada durante 2 días, se reafirma, ¿no?, que se rechaza de manera categórica este reglamento porque ni tiene como decimos, que dicen piso parejo para todos, pues ni es piso parejo, ni es democrático, ni es autónomo, ni hay libertades. Entonces, es un tema que se ha estado, desafortunadamente, discutiendo, pues, en estas representaciones que tenemos a nivel nacional, pero, pues, aquí abajo, con las bases, es un tema que no se le ha dado la seriedad o el tiempo para ser discutido, y tan es así, pues, que nos alcanzaron los tiempos, ¿no? Y en algunos contingentes ya a nivel nacional, pues se han dado estos relevos. Tenemos la experiencia, por ejemplo, bueno, se dio ya en Tlaxcala, y como lo dijo la CENTE, de manera categórica se rechaza. Los compañeros en este contingente, por ejemplo, no participan, presentan su posicionamiento político de rechazo. En el caso de los compañeros de Baja California, ellos sí tuvieron la oportunidad de participar como un ala de la CENTE, pero ya en la práctica, pues sucede lo que decía aquí el compañero Mario, ¿no? Una puesta en práctica de toda esta maquinaria antidemocrática, de experiencias prácticas priistas, ¿no?, del fraude electoral. Ellos nos platican cómo maestros que no existen, muertos que ya no viven, fueron a votar un padrón que, según el reglamento, dice que se tiene que dar a conocer a los compañeros. Nunca les dieron a conocer el padrón. Pues los señalados, ¿no?, por Juan Díaz de la Torre y Cepeda, pues son ellos los que ganan, ¿no? Entonces, no hay dicen, bueno, impugnamos, estamos en este proceso, pero pues solamente nos dicen que ya se dio ya se avaló, ¿no?, que los ganadores en este estado. Y entonces, pues, ni hubo voto libre, hubo un voto directo. Ellos llaman en este reglamento que se hacen asambleas delegacionales, donde nosotros sabemos que es una asamblea delegacional, ¿no? Llegan las bases, se discuten, se entregan informes y demás. Para ellos, el nombrar a los dirigentes en una asamblea delegacional es llegar, colocar las urnas, y entonces ya pasas a sufragar tu voto. Y entonces también ellos decían, bueno, es que en nuestras propias escuelas llegan y colocaban a 3, 4 delegaciones, personas que ni conocemos, o sea, personas que ni siquiera son docentes, llegan, votan, y es una de las prácticas estas antidemocráticas, ¿no?, que no ayudaron al proceso. Entonces, esa es una experiencia con estos compañeros. Otra experiencia, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no?, que no está tan alejada de lo que pasó aquí. Nuevamente, con los votos amañados, personas que no están en el padrón que no se da a conocer, los mismos que tienen el permiso, ¿no?, de los líderes charros, pues son los que siguen ganando. Entonces, compañeros, viene más en estos días se va a dar
el relevo en Baja California, en la sección 3, ellos no están participando. Sabemos también que en estos días se da en Aguascalientes, y la CENTE lo que hace pues es de manera categórica pues rechazar. Tenemos una concentración, una movilización después de tanto tiempo sin hacer una movilización a nivel nacional, esto el próximo 13 y 14 de diciembre, donde seguiremos manifestando, ¿no?, que este reglamento, pues en teoría, si lo leemos, tiene algunas situaciones pues muy pues democráticas, pero ya con esto que nos comentan los compañeros, donde se han dado los relevos, pues desafortunadamente nada de nuevo. Al contrario, ¿no? Se están pues se está mostrando toda esta experiencia de fraude en algunos, y fíjense, compañeros, que en algunas de las secciones donde algunos dicen, bueno, somos de la CENTE, se han inclinado hacia el gobierno de la 4T, tienen gusto por la 4 transformación, y es eso lo que les ha también permitido tener muchos adeptos. Sin embargo, algunos son personas que pues vienen de partido en partido, fueron priistas, luego perredistas y ahora morenistas. Entonces aquí habría también que analizar, no sé si aquí nos va a dar tiempo, ¿no?, cómo la 4T quiere usar todos los espacios posibles, como es ahora nuestros espacios de las áreas del sindicato, ¿no?, para llevar y pintar de guinda todos los espacios posibles. Pues eso es lo que tenemos a nivel nacional, de manera muy general, a grandes rasgos, compañeros, porque incluso hay una mesa sindical en este proceso que estuvimos de la CENTE, de estar revisando nuestras exigencias. Pues hay una mesa sindical a la que tendría que también que estar retomando estas situaciones y estas experiencias de los compañeros que han estado participando en estos relevos en sus contingentes. Gracias, Mine. Bueno, para contextualizar un poquito, nada más en el tema del reglamento, decirles, compañeros, que pues en este documento se plantea este sistema de planillas que, desde luego, como ya expresaba la maestra en esta experiencia de Baja California, pues el acarreo, el tema de la falta de una organización en las sábanas sindicales, ahora ya planteados como el padrón electoral, ¿no?, este formato del INE. Y esto que veíamos en el TEMEC del voto o del sufragio. Otra cosa que llama la atención también, compañeros, es que pues hay una asamblea electiva delegacional y ahí se instalan las planillas y es el comité electoral quien va a hacer el conteo de los votos para determinar cuál es la planilla ganadora. Y bueno, otro dato que es muy importante recalcar es que la planilla ganadora, en este caso, ostentará los cargos, o le corresponde ocupar los cargos de la Secretaría General y las secretarías del Comité Ejecutivo Seccional, así como los cargos del Comité Seccional Electoral, Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y concejales nacionales. Y la planilla, pues perdedora, vamos a llamarle así, o la que queda en segundo lugar, porque al menos en este caso, en este ejemplo, pues hubo 4 planillas y ya de entrada, pues hay una planilla color guinda, ¿no?, que ya da un mensaje subliminal ahí de cuál es la planilla oficial. Hay una planilla mostaza, y así en este ejercicio, ¿no?, la planilla dorada y la planilla naranja que contendieron aquí. Entonces,
El segundo lugar, el que obtiene segundo lugar, tiene derecho a ocupar cargos en la siguiente representación: en organización, innovación tecnológica y reingeniería organizativa, asuntos profesionales, formación sindical, cultura y deporte, promociones económicas y actas y acuerdos. Hay una composición, vamos a llamarle, ¿no? Una composición en esta integración de las planillas, ¿no? Entonces, con todo el ejercicio, pues ya visualizamos qué es lo que se viene. También es importante recalcar otro dato, que esto lo encontramos en esta elección en San Luis Potosí, que quedan 55 cargos de representación, y esto también es un debate para el propio magisterio oaxaqueño. Recuerden que en este comité ejecutivo, pues los charros del CENTE decían que solamente esos cargos se podían ocupar o podrían estar en la toma de nota. Entonces, ahí está este elemento, ¿no? Es una reducción, un ajuste, ellos le llaman una reingeniería, ¿no? Sindical en este tema. Y otro dato que llama la atención también en este reglamento es que los aspirantes a ocupar o a ser miembros de esas planillas deben haber sido miembros de algún comité ejecutivo seccional. Se entiende la interpretación que son miembros que ya fueron, pues ya ocuparon un cargo sindical. Entonces también esto tiene que ver un poco con pues esta lucha que hemos enfrentado aquí en Oaxaca. Entonces, a grandes rasgos, pues ya encontramos en este primer momento de estas elecciones que se están haciendo en los estados, estos fenómenos, ¿no? El primero es que pues hay contingentes que rechazan, ¿no? También debemos de recordar, compañeros, que en la coordinadora pues hay contingentes con estas características que se mantienen fuera de esta legalidad estatutaria, vamos a llamarle así, y hay contingentes que se están integrando. Desde luego, pues ya estamos ahora sí como analizando este tema, que de entrada, pues en las promesas de campaña y en el gobierno se decía que pues ahora sí habrá democracia sindical y todos los sindicatos serán democráticos, los trabajadores serán los que se representen, ¿no? Y hoy estamos viendo que pues esto a 3 años de este gobierno, pues sigue estando el control en la cúpula sindical. De hecho, este reglamento pues no se da a conocer de manera abierta como para que los trabajadores pues lo conozcan y lo discutan. En ese sentido, pues valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es la perspectiva que los contingentes de la CENTE tienen respecto a esta reglamentación o esta fórmula, ¿no?, que plantean y que tienen toma de nota y que se conducen bajo la legalidad estatutaria? Es un caso, Oaxaca es uno de ellos, y es importante ver qué se está pensando aquí en Oaxaca respecto a este fenómeno. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo se visualiza esta condición? Adelante, compañera Mimi, si nos quieres compartir algo. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo se visualiza? Pues para Oaxaca es un rechazo. Oaxaca es parte de la CENTE, entonces es un rechazo total a este tipo de nombramientos de un CES. Oaxaca siempre ha sido un estado que se ha regido de manera democrática. Democracia nos referimos a eso, a elegir a los compañeros que surgen desde las bases, desde las delegaciones, que posteriormente se van a una elección en los sectores, posteriormente a las regiones, y terminamos con una representación a nivel estatal. Desafortunadamente, este reglamento rompe con toda esa estructura, porque se hace a través de planillas en las que participan obviamente compañeros que muchas veces ni siquiera los conocemos en las bases. Y me atrevo a decir y afirmar que en Oaxaca
este reglamento no se llevará a cabo. Seguiremos refrendando nuestros nombramientos por usos y costumbres, porque aquí ha funcionado y me atrevo a decir que seguirá funcionando los congresos y precongresos, en donde cada delegación manda a sus compañeros, a sus mejores cuadros, como se ha dicho siempre, y así seguirá siendo, porque desgraciadamente este reglamento, ya lo decía el compañero, una de las condiciones para la Secretaría General, en el apartado A, artículo 9, apartado A, en el segundo punto es haber ocupado un cargo de nivel seccional. Aquí podemos decir que este movimiento ha sido sabio, que ha marcado siempre una temporalidad, que es 4 años, y ha marcado una renovación total. Para bien, para mal, es una renovación total de todos los puestos, de todos los integrantes del CES. Entonces, con esa sabiduría hemos caminado 40 años y con esa sabiduría vamos a caminar en los próximos años, en el próximo relevo. Vamos aquí también a mencionar que, pues ya lo dijo el compañero, Oaxaca es un estado que se rige por legitimidad y legalidad. La legitimidad es a través de este precongreso y congreso, en donde todas las bases votan por un compañero, mandan a sus mejores representantes, se discuten ahí todas las problemáticas, todas las negociaciones, todo lo que se tiene que dar desde las necesidades que surgen en las bases. La legalidad finalmente se da a través de el sindicato, pero como Oaxaca siempre se ha ido en unidad nombrando a los representantes. Gracias, Mimi. Bueno, creo que hablar de la experiencia de Oaxaca, compañeros, pues es algo pues que compete a todos, ¿no? A todos los trabajadores el entrar en esta escena del análisis, del qué hacer, ¿no? Respecto a estas fórmulas que ahora nos están presentando, que ya están en el país y bueno, se avecinan, ¿no? Nos preguntan los compañeros a ver si podemos responder aquí en esta mesa de análisis, nos hacen algunas preguntas respecto a qué pasa con el relevo de la dirigencia de la sección 22, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los escenarios ante un probable charrazo en la sección 22? Bueno, nosotros creo que si gustan, compañeros que están aquí en la mesa, comentemos un poco sobre cómo se vislumbra este proceso al interior de nuestra sección, que están atentos seguramente los compañeros representantes delegacionales ante esta nueva forma, ¿no? Ante este reglamento, que desde luego es importante tal vez digerir un poco a manera de taller sindical que nos permita que los compañeros conozcan hacia dónde se está conduciendo esto y qué representa o cómo esto está ligado a lo que nosotros ya acabamos de caracterizar. Entonces, pues sí, de entrada ya hay también la propia Asamblea Nacional Representativa del 13, del 25 fue, ¿no? Si no 24 y 25, si no me equivoco, pues ya entró en este debate del qué hacer, y la compañera nos informa que pues hay un rechazo, ¿no? Así contundente a este reglamento. Comentemos un poco, compañeros de la mesa, cómo vemos esto, ¿no? Que esas preguntas que nos hacen los compañeros acerca de lo que está pasando en la sección y si hay, ¿no? Si hay esta intentona o se vislumbra algo así en perspectiva o en tanto de lo que están haciendo los charros, o como
ha sido en otros momentos, pues la base trabajadora tendría que recuperar su papel histórico, lo que comentaba Mimi, su sabiduría, todo lo que ha acumulado durante todos estos años de lucha respecto a estos temas. No sé si quiera tomar la palabra, compañero, respecto a estas preguntas, ¿no? Ok, si me permites, compañero. Adelante, adelante. Mario. Bueno, es interesante escuchar las preguntas, escuchar la inquietud de los compañeros de base, porque de alguna manera está en el imaginario de todos de que el periodo de nuestro Comité Ejecutivo Seccional actual pues terminó sus funciones formales, digamos, en el mes de enero de este año. Y así como nuestro comité seccional, hay otras secciones en su mayoría a nivel nacional que ya cumplieron ese periodo, pero que finalmente por el asunto de la pandemia, por el asunto del COVID-19, pues se ha postergado, ¿no? Todo este proceso de renovación, y en ese intervalo de que se prolongan, se posterga la elección de nuevos comités ejecutivos seccionales, que ahora ya no se les llama necesariamente así, ahora son directivas sindicales. En este caso, yo creo que de alguna manera, bueno, no vemos en esa parte lo que preguntan, un posible charrazo aquí en la sección 22. Y esto, bueno, yo creo que los institucionales o los charros del CENTE tienen bien claro quién es Oaxaca, ¿verdad? Conocen muy bien la historia de 40 años, 41 años ya, de cómo se ha desarrollado y cómo se ha vigorizado nuestro movimiento democrático con nuestros usos y costumbres, con nuestras tácticas de lucha. Pero en esa parte yo creo que también se están perdiendo las fronteras, compañeros, se están ya extinguiendo los límites entre lo que nos diferenciaba de los charros y lo que es nuestra dirigencia seccional. Se está diluyendo esa parte que nos hacía distintos, y lo digo con toda responsabilidad, en el sentido de que no existe ahorita, y eso ustedes deben dar cuenta de los problemas que están viviendo a diario en sus escuelas, de los problemas que están enfrentando ustedes ante la embestida que tenemos por la reforma educativa, que más que una reforma de contenidos de enseñanza y de aprendizaje, sigue siendo una reforma que lesiona los derechos laborales de los trabajadores. Eso debe ser muy claro, es, digamos, continuidad de la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Antes era servicio profesional docente, ahora es la unidad del sistema de carrera de maestros y maestras, la UCICAM, pero no nada más en la UCICAM para los maestros que estamos en activo, sino la unidad de medida y actualización para los profesores que se están jubilando. Pero bueno, en esta parte ya no existe esa figura y no existe en sí la bilateralidad. Hay compañeros, y lo digo con toda seriedad, de lo que se discute y analiza en la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, donde afirma que no existe la bilateralidad, por lo tanto no existe el sindicato como la herramienta que teníamos antes para defender nuestros derechos, para defender, digamos, la estabilidad laboral de los trabajadores, la estabilidad profesional de nuestros compañeros, y por supuesto nuestra materia de trabajo, que es la educación de los niños. Esa es nuestra materia de trabajo, y no existe ni tanto, y hay que decirlo con toda claridad, compañeros, ni en la figura de los institucionales, de los charros, del CENTE, ni en las figuras de las secciones democráticas. No existe la bilateralidad. No existe el sindicato como lo concebíamos antes, como lo teníamos antes, a quien acudíamos a decir, pues ahora están lesionando mi derecho de eso, de lo otro, que no tenemos, nos falta personal, nos falta, no sé, infraestructura, nos faltan muchas cosas, y acudíamos a las autoridades con un pliego petitorio, en el caso de Oaxaca y de la CENTE, con nuestros pliegos petitorios, con nuestras estrategias de táctica y movilización, negociación, movilización. Eso ya se ha perdido y se ha dejado de lado. Digo, el argumento es válido cuando dicen la pandemia y toda esa parte del coronavirus y los riesgos que corremos por la cuestión de la salud, pero en este caso, ni antes de la pandemia, ya teníamos esa vitalidad que hemos tenido durante años, es decir, vamos a recurrir a nuestra táctica de la movilización. Y entonces ya les decía, se ha ido perdiendo esa frontera para diferenciar tanto charros y democráticos, y decir, sí, es que nosotros
creo que necesitamos entrar en esa fase del debate y decir hasta dónde hemos nosotros perdido la bandera de la democratización del CENTE. Es decir, hoy la Cuarta Transformación, obviamente sustentado en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, pues dice que las directivas seccionales o los comités seccionales se deben de elegir de la manera más democrática a través del voto universal, directo, personal de los trabajadores. Es decir, llevan a tu escuela, a tu zona, te llevan una urna y el maestro con credencial en mano va a emitir un sufragio por la planilla que más le guste. Nosotros no tenemos duda, y en el imaginario de nuestros trabajadores, que aquí vayan a intentar imponer un charrazo. Yo lo veo muy remoto, o sea, lo veo muy remoto, porque sí conocen de la experiencia y la tradición de Oaxaca. Pero tampoco debemos obviar las tentaciones que puedan darse de los personeros del Estado para tratar de impulsar esa figura y meternos por ahí algunas zancadillas, ¿no? Y que nos quieran confundir a las bases como para legitimar. No les interesa, compañeros, de alguna manera a los charros no les interesa fomentar planillas para decir vamos a imponer un charrazo. Ellos incluso pueden respetar nuestros usos y costumbres. Y aquí hay que ir prefigurando varios escenarios. Yo voy a decir, Oaxaca tiene sus usos y costumbres, tiene sus formas de organización donde eligen previamente a su comité seccional, y lo demás sería formalizar a través del reglamento, como ellos lo plantean, como pretenden, formalizar nuestra dirección seccional, ¿no? Sin embargo, compañeros, en esta parte lo que quieren es legitimar sus procesos antidemocráticos. Es decir, pueden decir, establecen su única planilla, ¿no? Y simulamos una votación. No les interesa si haya otra o no, lo que les interesa es que se legitime el proceso que establece la Ley Federal del Trabajo y que establece el reglamento. Con eso estaríamos validando el proceso y el mecanismo que nos impone el Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y todo lo demás. Y entonces estaríamos ya en una situación. Lo que sí tendríamos que ver, y creo que es parte del análisis que nuestros compañeros de base deben hacer, es los escenarios que se puedan presentar ante llegado el momento que tengamos que elegir. Nos preocupa de alguna manera porque a Oaxaca y a Chiapas, que son los estados de la coordinadora que se rigen por, digamos, por el reconocimiento y por los estatutos del nacional, nos preocupa que nos estén dejando hasta el final, y así va a ser, y así están haciendo. Van a renovar, empezaron con Tlaxcala, ya lo decía la compañera Mine, las secciones que ya pasaron son como 4 o 5 secciones que ya se nombraron, otras están en ese curso de aquí a diciembre, y de ahí tal parece que a las secciones consolidadas de la CENTE, al menos las 2 estatutarias, pues nos van a dejar hasta el final. Eso es una posibilidad. Y obviamente les decía, cuando yo les decía se pierden esa parte de las fronteras entre los charros y nuestras estructuras de representación política, pues obviamente ahorita es claro ejemplo, por ejemplo en la Ciudad de México, en el informe del presidente y en el Zócalo, pues el CEN del CENTE habilitó autobuses para llevar acarreados al informe del presidente. Pues acuérdense que ellos se autonombran como que los soldados intelectuales de la Cuarta Transformación, y aquí no hay ningún problema. Los charros han sido así toda la vida, se acomodan al presidente en turno, al gobierno en turno, ¿verdad? Porque así han sido sus intereses. Pero en esta parte lo que nos preocupa es que estemos perdiendo la bandera de la democratización del CENTE que traemos de más de 40 años, cuando decíamos democratizar desde el centro de trabajo, nuestra escuela, nuestra región, nuestra sección, hasta la democratización del Sindicato Nacional. Llevamos 40 años y ahora se presenta como la panacea de la democracia, que el trabajador tenga que emitir su sufragio en una urna y elegir entre otras opciones cuál es la mejor directiva seccional que le parezca. Eso es lo más aberrante y antidemocrático que tendríamos que aceptar. Precisamente por eso la CENTE fue clara y contundente en la NR temática del 13 y 14 de noviembre, y dijo, por principio tenemos que rechazar el proceso del reglamento y el proceso de nombramiento por el voto
directo y secreto de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestras formas, nuestras asambleas, nuestros procesos de nombramiento de delegados, y lo demás ya lo conocemos. Tenemos que defender ese proceso democrático, compañeras y compañeros. Es digamos, la democracia directa de los trabajadores a través de la representación, ¿sale? Y no es la democracia directa a través del voto o a través del sufragio. Es una trampa distinta, pero en este caso yo creo que tendríamos que valorar la situación y entrarle al debate. No tengamos miedo. Yo creo que los tiempos así lo permiten. El Sindicato Nacional hizo su ejercicio, el primero lo hizo con Tlaxcala, y hasta donde tenemos la referencia, los compañeros de la CENTE ahí no participaron en el proceso. En su lugar hicieron una conferencia de prensa y rechazaron el proceso de elección de la nueva directiva seccional de la sección 31. Y es muy válido decir, el posicionamiento fue el rechazo rotundo. No le entraron porque no tienen la correlación de fuerza, además no tienen gente que haya sido comisionada en un CES para participar en una planilla. Entonces, eso es lo más sano. Lo demás, creo que la CENTE tiene que revisar a nivel nacional cuál va a ser la situación de los contingentes, pero sobre todo los que sí tenemos un problema grave de cómo le vamos a entrar es Chiapas y Oaxaca, en esa parte. Entonces hay mucho más que decir, hay mucho más que hablar, pero sí estamos ya en los tiempos y esperemos que se vayan cumpliendo como lo mandata nuestro movimiento. Hay que considerar, compañeros, que en este reglamento y por lo que también la propia sección 22 rechaza este formato de la creación de nuevos sindicatos aquí en Oaxaca. Desde luego, pues apareció este nuevo sindicato, gremio, el Gremio Nacional Gente de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues ustedes saben que ya existía el CITEM, ¿no? Que es otro que tiene este carácter nacional. ¿Y qué experiencia pues nos han dejado estas largas luchas en la CENTE? Porque al aparecer estas nuevas formas institucionales, como decía hace rato, en las planillas propiamente de color guinda, pues ya dice algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos personajes que seguramente aquí en Oaxaca pues están trabajando? Inclusive, pues ha habido un rebasamiento de la propia estructura de la misma Secretaría de Educación Pública, del mismo Instituto Estatal, porque ahora hay proyectos en el orden federal que están llegando a las escuelas para tener un contacto con los trabajadores. Es decir, están llegando desde un proyecto que es La Escuela es Nuestra, y también se está intentando desde otra estructura, que no es el sindicato, que no es la SECSEP, no es el YEPO, sino es una nueva forma, ¿no?, para aterrizar estas cosas. Y cómo se puede vislumbrar esto dentro de esta lucha en la sección 22. No sé si quién quiere comentar. Mimi, Vine, algo más que quieran comentar sobre esto de lo que está pasando en Oaxaca y tal vez en la perspectiva, ¿no? Habrá esa intentona de los charros, querrán crear la planilla para el segundo lugar. ¿Qué va a hacer, no, Oaxaca? Porque recuerden también que Oaxaca, pues para cubrir esos procesos estatutarios o legaloides, pues hace su planilla única. Entonces, así la presenta para poder cubrir esta forma y mantenerse dentro de la legalidad estatutaria. No sé quién quiera comentar. Pues de manera muy breve, pues ahí están los escenarios, ahí están los dibujos de lo que podría estar sucediendo, pero creo que lo que no hay duda es que en Oaxaca las bases siempre se han movilizado, las bases han tomado las mejores decisiones y independientemente de lo que los charros quieran hacer o que estén intentando, pues se van a llevar sus sorpresas, ¿no? Porque esa es una característica de
Oaxaca, de los compañeros que siempre están en defensa de nuestro movimiento democrático de los trabajadores de la educación. A nivel nacional se piensa lo mismo, se está en esta pues incertidumbre y en esta idea de que pues están haciendo en los otros contingentes, está sucediendo esta imposición de la que ya hablamos, porque no pues porque no tienen una fuerza como la tenemos aquí, y también saben que en Oaxaca, en Chiapas, pues estas imposiciones del reglamento, que desde su diseño, ¿no? Pues habla de inclusión, sin embargo, nunca se nos llamó para discutirlo, a pesar de que somos parte del sindicato. Entonces, no, o sea, sí nos ocupa, por eso estamos aquí, porque es importante que tengamos la información, que las bases sepan que, aparte de que ya esté este reglamento, pues en la práctica ya se está ejecutando. Entonces, que no es solo para que no nos quieran sorprender, ¿no? Los charros, digo, no, por alguna razón, no fue Oaxaca ni es Chiapas a quienes con quienes emitieron la primer convocatoria. Entonces, solo es pues las bases, nuevamente el llamado para nosotros que estamos aquí, que tenemos la historia y la fuerza para mostrar que la democracia no se dice, sino se vive, ¿no? Se actúa. Gracias, Mimi. Mimi, ¿quieres comentar algo? Sí, pues la invitación a los compañeros a revisar estos documentos, a ponernos en este modo crítico que en estos momentos como movimiento estamos necesitando, no solo por la situación que del nombramiento del nuevo CES, sino por esta forma de precarización que estamos viviendo en estos momentos los maestros. Esta pandemia nos vino a encerrar, a desactivar, y desafortunadamente realmente, si tú lo miras de una manera más crítica, pues ha dado oportunidad para que se aprueben este tipo de reformas, de reglamentos para ir rompiendo la democracia y para ir rompiendo esta organización sindical, esta organización colectiva que se ha traído desde años, y que pues Oaxaca ha tenido la sabiduría a través de sus principios rectores, los principios rectores de la CENTE y los mismos principios rectores del movimiento de trabajadores de Oaxaca, en decir, estos son nuestros principios que nos van a regir, estas son las formas en las que nos vamos a organizar, y pues retomarlas y hacer un análisis crítico, contundente, sobre todo por las consecuencias que en un futuro nos puede traer. Oaxaca y el movimiento magisterial ha sido un referente de lucha a nivel nacional y a nivel internacional, y no podemos dejar de ser este referente en estos momentos, y pues invitarlos nuevamente a revisar estas formas en las que se ha organizado Oaxaca, en las que se ha organizado el magisterio, y a revisar también las reformas, la reforma educativa, la reforma laboral. Yo me he sentado a leer la reforma educativa y puedo decir que las 4 primeras hojas nos dan un discurso bien bonito, todo ese discurso que ha manejado la sección 22 de una educación científica, de una educación democrática, pero el resto está plagado de una reforma hacia los maestros, hacia la evaluación, que si bien es cierto no es punitiva, pero sigue siendo una evaluación que nos mete ya a un canal individual, se hace a un lado lo colectivo, y justamente esto es lo que ha permitido que
que desde lo individual se esté fracturando, se estén fracturando los otros sindicatos. Y pues invitarlos a seguir discutiendo estos temas con los compañeros en las escuelas, en las delegaciones, y a no dejar que estos 40 años de lucha se queden a un lado con este tipo de reformas. Gracias, Mimi, gracias, compañeros. Bueno, pues creo que con este pequeño análisis, pues se abre el ejercicio. No sé si haya más preguntas, parece que no. Respecto a el quehacer que debe asumir cada integrante, cada militante del Medeteo, desde luego, pues se avecina el relevo seccional. Ustedes recuerdan que en la última asamblea estatal del 3 de julio, pues se trazó una ruta en donde ya estaba vislumbrado un relevo para Oaxaca, ¿no? Pero bueno, no se tenía conocimiento de este reglamento. Es necesario que todos los órganos de dirección desde la Asamblea Estatal, nosotros en nuestro acuerdo de Asamblea Representativa seguimos en esta exigencia de que se activen estos órganos de discusión en el movimiento democrático para que sean los compañeros de base quienes tomen pues cartas en el asunto o recuperen su papel histórico que les corresponde. Y desde luego también en los cuadros medios, los representantes delegacionales tienen que informar esto a sus compañeros. Ya veíamos lo que sucedió con el tema de la reforma educativa. Un propio crítico de la 4T, Dussel, lo describe o lo resume como lo mismo o el mismo perro pero con otro collar. Así lo dice este gran teórico, por cierto, muy leído en el país, que es hasta pues militante, ¿no?, de la 4T, y hace un buen análisis sobre lo que ha significado la reforma. Es decir, la reforma educativa está ahí, y ahorita se planteaba que pues seguramente nuestros compañeros en cada asamblea nos preguntan qué vamos a hacer con la falta de recursos que a diario, ¿no?, se requieren en las escuelas, los recursos humanos, las condiciones de infraestructura para entrarle ahora con el tema del regreso y por lo de la pandemia tampoco existen. Y desde luego, pues este papel histórico que le corresponde a la sección 22 en la exigencia de estas demandas. También podemos contrastar en este análisis que estamos haciendo precisamente el día de hoy, que hay una pauperización, hay una situación difícil para el salario de los trabajadores. Es decir, la inflación los ha dejado ya pues sin valor, por así llamarlo, y estas demandas que fueron centrales en la coordinadora, pues causan otra vez revuelo en el qué hacer respecto a este tema, ¿no?, en específico de los trabajadores que pues el salario ha perdido el valor adquisitivo. Ya revisábamos aquí en en esta mesa de análisis que este incremento de salarios mínimos se vio obligado el gobierno debido a las condiciones que había puesto el tratado. Es decir, que en México pues hay salarios mal pagados y pues habría que cerrarle la brecha, ¿no?, la propia recomendación de los organismos internacionales. Pero creo que los problemas de fondo, compañeros, están ahí. El propio tema de la pobreza, ¿no?, que es el eslogan, uno de los eslogan pues principales del gobierno, de primero los pobres. Pues los últimos datos es que ha incrementado en este periodo a 3.8 millones de pobres más en el país. Entonces, pues ahí está el problema y no se ha resuelto, ¿no?, la propia situación de las clases medias. También un tema muy ligado a la cuestión magisterial es el tema de los normalistas, la verdad histórica
que fue cuestionada y rebatida, ¿no?, por estos organismos que vinieron, ¿no?, este grupo argentino que hizo toda una investigación para determinar que pues hubo uso de pues fuerzas del Estado, y hoy los militares en el país pues están ocupando todos los puestos. De lo último que se ha sabido es que la Marina pues ahora se va a hacer cargo de estos proyectos, ¿no?, como el transoceánico, y pues es decir, están prácticamente en todos los espacios del escenario público, y pues esta exigencia cada día se ve más lejana, ¿no? Entonces, que es uno también de las promesas, ¿no?, de pues encarcelar a los responsables, ¿no? Y de repente vemos que los responsables de todo este fraude en el país, pues se pasean en los mejores restaurantes, ¿no? Está el caso de el exdirector de Pemex, ¿no?, que pues se mofa de los mexicanos, ¿no? Y estos casos que pues siguen como grandes pendientes en este tema, ¿no? Entonces, pues la propia experiencia de las luchas, en el caso de los normalistas, pues por lo último que escuchamos en la movilización nacional, pues ante la falta de resolución del gobierno mexicano, es probable que estas exigencias se vayan a la Corte Internacional, debido a que pues no hay, ¿no?, responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Y también, bueno, estamos viviendo hoy en día pues esta continuidad del proyecto neoliberal desde las propias comunidades, lo que está sucediendo en la región del Istmo, el tema del propio Tren Maya, el proyecto del aeropuerto y las refinerías, etcétera, etcétera, pues ahí están, ¿no? Están ahí todavía, y la CENTE, pues tiene que seguir discutiendo desde nuestro análisis en la asamblea del sector, con nuestro compañero Federico, que hoy nos acompaña, pues ha llevado la voz de nuestro sector en la Asamblea Nacional, ¿no?, en donde están todos los delegados, y en donde estamos seguros que, así como nuestro compañero, pues los delegados participan en esta asamblea, en donde están sus sectores, llevando la voz de la base, llevando este sentir, porque pues este proceso, así se ha formado, es el proceso democrático, son los compañeros de base, las representaciones de base las que llevan pues su voz cuando pues hay o puede haber desviaciones, ¿no? Entonces, pues este trabajo que hacemos el día de hoy, pues es parte de la pues contribución, o se puede decir el análisis que desde el sector periferia se presenta para que pues todos los compañeros puedan tener estos elementos y prepararse, ¿no?, ante un posible escenario. Desde luego no nos vaya a suceder lo del periodo pasado, que nos agarraron casi corriendo, ¿no?, así de hacer las asambleas en express, y poder tener un nuevo comité ejecutivo. Nos preguntan que si existe algo de democrático en la Cuarta Transformación. Desde luego, pues el análisis está ahí, compañeros. Nosotros pensamos que por cómo el gobierno actual se ha ligado a esos órganos internacionales, pues sigue siendo un gobierno de continuidad neoliberal. Es decir, los proyectos, las 11 reformas estructurales, nosotros hemos revisado, al menos aquí en el sector 2, que es el tema de la reforma educativa, en donde vemos que estos elementos, como también ya lo mencionaba aquí el compañero Fede, pues cambian de nombre, pero en el fondo se mantienen estas condiciones, ¿no? No hay una, pues como dicen, una revalorización del magisterio, algo que
pues empuje a decir, no, pues estamos en un verdadero cambio, ¿no? Por el contrario, pues se ve que pues hay un reacomodo de estas fuerzas políticas a nivel nacional y también serias contradicciones, ¿no? En estas resoluciones como los de la propia Suprema Corte, que se sujeta y no se sujeta, pero pues ya nos metió ahí un fuerte golpe con el tema de las UMAS, lo que pasa también con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que pues en la constante ahí del supuesto baluarte de la democracia, pero pues aquí lo que sucede o lo que pareciera que quieren llevar al Sindicato Nacional es este rejuego de la compra de conciencias, el acarreo, la compra de votos, y yo creo que la sección 22 también en nuestra experiencia o nuestra poca experiencia en el gremio, pues no ha utilizado estas formas. Pensamos, las vemos también muy lejanas, que los compañeros de base pues se presten a este juego electoral y que estén metidos en procesos de este tipo para pues degradar o enterrar a su sindicato. Pensamos que esta es una herramienta importante, desde luego, para seguir luchando por las conquistas históricas plasmadas en el 123 principalmente, y que en este tema de la reforma laboral, pues hay mucho que decir también sobre qué es lo que se cambia en ese artículo 123, y entra en una contradicción con este régimen de excepción laboral en donde ahora se encuentran o nos encontramos los trabajadores de la educación. Esas ambigüedades pues están en la ley y yo creo que en gran medida, compañeros, pues es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el documentarnos, el tratar de mantener este trabajo de información a las bases, que de hecho, ya lo comentaba la compañera Mimi, es un principio, es decir, gracias a nuestros principios rectores, pues el principio de la información a las bases es uno de los más importantes, o debe ser uno de los más importantes, para que la gente de manera consciente pueda pues tomar, ¿no? Todos esos elementos y ayudarnos, ¿no? a continuar o reencauzar la lucha histórica del movimiento democrático de los trabajadores de la educación. No sé si alguien quiera comentar algo ya como cierre, compañeros, en esta tarde, para despedirnos ya de este espacio del análisis de este documento que se llama, compañeros, el reglamento para la elección de directivas seccionales. De hecho, hasta le cambian el nombre, ya no dicen comités seccionales, ya hablan de directivas. Y bueno, pues ahí aparece ya hasta el logo del INE, que ahora tiene que ser a través de las urnas, ¿no? Entonces hay que meterle mucha lectura y desde luego pues recuperar toda esta experiencia acumulada en el movimiento democrático de los trabajadores de la educación. Adelante, compañeros, si quieren cerrar con algún mensaje esta mesa de análisis que hemos iniciado el día de hoy. Sí, bueno, tomo la palabra, compañero. De hecho, el tema es bastante extenso, es bastante amplio. Estamos nosotros apenas iniciando. Estamos iniciando con esta parte por la inquietud de los compañeros de base, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en esta parte nada más quiero decirles, compañeros, que el proceso que se está implementando y que se está ya poniendo a prueba en las secciones que ya se mencionaron anteriormente, ya renovaron sus dirigencias. Efectivamente, ahora son directivas seccionales y ahora la convocatoria no es para un congreso seccional, la convocatoria es para integrar un órgano electoral estatal y las asambleas electorales delegacionales, ¿no? Son las figuras que se van a estar integrando a través de asambleas y que finalmente lo que importa es el proceso a través del voto, a través de las urnas. Entonces, lo grave de todo esto, compañeros, es que en lo que se está ejercitando, se está ejecutando y se está ensayando en otras secciones, no es precisamente para democratizar el sindicato como todavía cínicamente también lo dice Cepeda, ¿no? En este caso es para
que vayan surgiendo nuevos cacicazgos sindicales, nuevos cacicazgos políticos en las secciones. Es decir, ir perfilando a través de esta figura, cuando dicen tiene que ser miembro de los que vayan a estar en las planillas, miembros de un comité ejecutivo seccional en funciones, o que ya hayan estado en seccionales anteriores, es precisamente para ir revitalizando esa parte de los cacicazgos políticos, los cacicazgos de liderazgos, ¿no? Y no precisamente para democratizar el sindicato, como es uno de las banderas y los planteamientos que hemos traído ya durante más de 40 años. Esa parte sí tendríamos que ser nosotros muy cuidadosos, tendríamos que ser muy analíticos y muy inteligentes para que en lo posterior podamos, compañeras y compañeros, podamos crear los escenarios ante una u otra situación de cómo le vamos a entrar, si en base al reglamento, si en base al procedimiento del voto libre, universal y directo, o si tendríamos nosotros que mantenerlos en esa estrategia que hemos desarrollado por 40 años de nombrar nuestros comités seccionales por usos y costumbres, el no a la repetición. Por supuesto, aquí no puede estar ni siquiera en el imaginario de nosotros el que se tengan que integrar planillas con exdirigentes. No, tendríamos nosotros que ver, y para bien o para mal, este movimiento ha sido muy inteligente en renovar totalmente a sus dirigencias, ¿no? A la dirigencia seccional. En este caso es necesario que vayamos profundizando el debate y decir las estrategias, los escenarios, y dar la batalla, luchar por esa herramienta que primero que nada debe estar en la mente de nuestros compañeros que quieran entrarle a este proceso del nuevo comité seccional. En su momento, pues obviamente estar por delante, los trabajadores de la educación por delante, los derechos laborales por delante, nuestra materia de trabajo que es la educación por delante, nuestros niños, nuestras niñas y todo lo que tiene que ver con esos elementos de lo que es el trabajo docente, ¿no? Debe estar por encima de todos los intereses personales y de grupo. Esa es la mejor, digamos, estrategia que podemos nosotros ir construyendo para enfrentar esta trampa de la elección y que ellos creen que es la democratización del sindicato nacional a través del voto. Eso es una farsa, ya vemos la farsa electoral, y ahí preguntaban si hay democracia en la 4T. Yo, la verdad, pues no soy parte de eso, no somos parte de esos procesos partidistas, no sabemos si al interior haya democracia o no. Lo que sí vimos fue la ilusión, vimos en algún momento la esperanza de un pueblo que votó por un cambio, que votó por buscar un nuevo rumbo de nación, y lo demás pues a lo mejor queda en esa parte de la esperanza, ¿verdad? Pero finalmente eso lo dice la historia, ese es otro tema de discusión y de análisis. Entonces, ahorita sí es necesario que tengamos presente, no vamos si nos quieren imponer esto, debemos rechazarlo, se tiene que rechazar en todos los medios, en todos los foros, debemos decir, no es democrático, no es equitativo, no es justo lo que nos están queriendo imponer los charros del CENTE. Entonces, por ahí, pues, sería la participación así de manera general, y gracias por estar aquí presentes con nosotros. Gracias, Fede. ¿Compañeras? Sí, pues para despedirnos, compañeros, en esta representación que tenemos a nivel nacional, pues sí, pedimos a los compañeros que representan a nuestras bases, que llegan a las asambleas nacionales representativas, que pudieran estar informando también de lo que ahí se discute, y que, bueno, no, pues nosotros nos debemos a nuestro máximo, nuestro espacio de la Asamblea Estatal donde se discuten estos temas, pero no está prohibido, ¿no?, que demos información. Aparte, ya es una de nuestras responsabilidades. Este tema del reglamento es bastante amplio, en cada título pues habría que sentarse y discutir, desmenuzar, para que podamos con mayores elementos pues enfrentar estas imposiciones, ¿no? Entonces, para que se discuta, se informe, y pues a nivel nacional continuemos con estos compañeros que llegan a las asambleas nacionales, dando el debate, y sobre todo con argumentos que están fundamentados en discusiones
de nuestras bases, de nuestros espacios. Es todo, y si pues habría que, digo, es tan amplio, faltan muchos estados que van a vivir esta experiencia, y sobre todo nosotros, ¿no? Estamos esperando que pase en Oaxaca y en Chiapas, para que si hubiera otro momento en que se discuta este tema, y ver cómo vamos con el tema de la democratización del sindicato. Gracias por el espacio, hay que seguir informando, y si no existen, pues los vamos a buscar, ¿no? Porque las bases necesitan saber qué es lo que está sucediendo con nuestro movimiento. Bueno, yo quiero cerrar con 3 cosas. La primera es invitar a los compañeros, compañeras de este gran movimiento magisterial a recuperar los espacios de información y análisis, como es la Asamblea Estatal, como son las asambleas delegacionales, como son las discusiones en los centros de trabajo, en las escuelas, y empezar desde ahí a democratizar, como dice la bandera de la CENTE, a democratizar las escuelas, a democratizar la educación y a democratizar el país. En un segundo momento, a invitarlos a revisar el apartado B del artículo 123 de la reforma laboral, nuestro derecho a huelga, y hacer ahí un recordatorio de que lo poco que se pudo establecer en el artículo 123 fue gracias a una movilización, gracias a que el magisterio salió a las calles, y pues que no se nos olvide que este movimiento ha tenido sus conquistas en las calles, que ha sido a través de la movilización que hemos tenido el derecho a una seguridad social, el derecho a un salario mínimo, pero ahí está, y a estos beneficios que podemos decir que todavía continuamos. Y la última aquí, no sé, en esta pregunta que dice, ¿existe algo democrático en la 4T? Pues hace poco nos sentábamos en una mesa de análisis haciendo la diferencia entre lo que era un gobierno neoliberal tecnócrata y un gobierno neoliberal populista, y dijimos que la única diferencia es el consenso social, y pues este reglamento es un consenso social, pero con toda esa experiencia de acarreo, con toda experiencia de compra de votos, podemos decir si realmente es un consenso social, o es democrático, o lo dejamos ahí, o es antidemocrático. Cuando existen planillas ya con personajes ya con un largo historial antidemocrático, tanto para las secciones como para los partidos políticos. Y con eso agradezco su atención, compañeros, compañeras. Gracias, compañera. Bueno, nos llegan mensajes, compañeros, y pues vamos a leerlos. Saludos, compañeros. Y el relevo del CES, ¿cuándo? Mucha palabrería, pero tenemos a quien sirve a la 4T a cambio de favores políticos. Es un secreto a voces que este CES dejó de representar a las bases. Si pueden compartir el documento, por favor. Apartado A del artículo 123, derecho a huelga. Apartado B, paro laboral. Esto lo retoma la CENTE. Y también nos preguntan que cuáles serían las repercusiones ante estas imposiciones a la hora de no aceptar la condición de los charros. Bueno, en primer momento, pues decirles, compañeros, que esta mesa de análisis nace precisamente de una discusión en la Asamblea del Sector Periferia, que ha mantenido la exigencia del relevo seccional en virtud de que ya se cumplió con su mandato. Desde luego, pues hay otros sectores que lo han hecho así, otros compañeros. Sin embargo, pues el tema de la pandemia pues sigue siendo un factor que está determinando que no haya un accionar de los compañeros de base. Entonces es importante pues mantener esta actitud, esta demanda, esta exigencia, porque en la medida en que los compañeros pues tengan la información y, como decimos, se organicen, pues se va a poder realizar este cambio. Y desde luego pues estos temas también que han sido parte del debate en la Asamblea Estatal, si hay favores políticos,
nosotros manifestamos y en nuestra asamblea sectorial el rechazo rotundo a la utilización del movimiento para otros fines, el respeto irrestricto a sus principios, y desde luego pues es una herencia histórica que nos han dejado compañeros. Respecto al 123, compañeros, como lo mencionaba Mimi, hay un 16º transitorio, si ustedes recuerdan, en la reforma educativa, en donde se habla en que los derechos de los trabajadores pues serán reglamentados bajo este 123 apartado B. Sin embargo, nosotros sabemos que esta ambigüedad y el hecho de estar en el régimen de excepción laboral, pues ha ayudado en gran medida para que el gobierno pues siga aplicando, y en el hecho de que si no hay alguna protesta social, desde luego en el gremio, pues me parece que puede significar también pues una condición, ¿no?, para este hecho. En este tema de las condiciones están los escenarios, ¿no? Los escenarios que se plantean en esta mesa es que efectivamente todos debemos de tener en este primer momento la información. Es tarea de los que estamos en los cuadros de dirección seccional e intermedios que los compañeros conozcan, para evitar precisamente que los charros pues se impongan, ¿no? Nosotros debemos de estar activos. De hecho, con el tema de la educación a distancia, pues se abren brechas también acerca de una nueva forma de relación laboral, que no lo abordamos aquí porque es muy amplio el tema, pero tiene que ver con estas formas de trabajos por horas, que para los trabajadores obreros son subcontrataciones, outsourcing, ¿no? Etcétera, y que son parte de los elementos que se están integrando en esta reforma laboral. Y finalmente, compañeros, cerrar con la invitación. Nosotros también como sector periferia hemos discutido que es importante fortalecer el trabajo en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de los Trabajadores de la Educación. Se avecina ya fechas definidas, que es el 13 y 14 de diciembre, una gran movilización nacional. Pues entendemos que las reuniones de dirección política y la próxima Asamblea Nacional definirá tal vez como los detalles de esta reunión, pero al menos pues nosotros como sector periferia ya hemos acordado en la necesidad de seguir participando en estos eventos, ¿no? Hay una definición ya en este tema para fortalecer la movilización o la gran movilización nacional que tanta falta hace en este contexto precisamente de crisis, de pandemia, de situaciones que a los trabajadores pues los han dejado, ¿no? Como decimos, los han arrinconado. Inclusive se anuncia esta nueva variante, ¿no?, de este virus. Y bueno, en esta condición que ya llevamos pues más de un año, ya vamos a arribar a los 2 años, ¿no?, en este tema, pues los trabajadores también pues debemos de buscar todas las formas posibles para organizarnos y para no dejar pasar que estas iniciativas pues sigan avanzando y que al final pues se nos pueda decir que nadie, ¿no?, dijo nada en su momento, cuando pues ahí están los elementos. Siempre han estado ahí, al menos nosotros desde la representación, pues hemos tratado de llevar la voz de los compañeros, de cumplir con esta encomienda que nos han dejado y desde luego pues a seguir, compañeros, con este trabajo de reorganización de las bases y llevar a la sección 22 a una nueva dirección que permita fortalecer el trabajo en la defensa de los derechos y las conquistas de los trabajadores. Pues gracias a todos los que nos escucharon en esta tarde y pues estamos, compañeros, en la lucha con este exhorto, esta invitación para que nos sumemos a este proceso reorganizativo desde las bases. Gracias a todos y buenas tardes.
A sangre, fuego y macana, el mentor fue masacrado, y en Oaxaca se levanta el pueblo que ha despertado. Oaxaca vive oprimido por la bota del tirano. Maestro, maestro, escucha, soy tu pueblo, soy tu hermano, que hoy te convocó a la lucha, a derrocar al marrano. Que se oiga tu voz, maestro, levanta el brazo gigante, libera este pueblo nuestro del déspota gobernante. Hasta la victoria siempre resiste y sigue adelante. Tu zócalo fue destruido y tu plaza de la danza, la fuente, el paseo Juárez, la destrucción los alcanza. Obras que no licitaron, toda es pura pinche tranza. El Noticias reprimido por publicar las carencias de este pueblo tan sufrido que ya dictó su sentencia. Vive el 14 de junio, día de la resistencia. Que se oiga tu voz, maestro, levanta el brazo gigante, libera este pueblo nuestro del déspota gobernante. Hasta la victoria siempre resiste y sigue adelante. Que se oiga tu voz, maestro, levanta el brazo gigante, libera este pueblo nuestro del déspota gobernante. Hasta la victoria siempre resiste y sigue adelante. Hasta la victoria siempre resiste y sigue adelante. Hasta la victoria siempre resiste y sigue adelante. De gases, pólvora, sangre, muerte, traiciones de líderes y organizaciones, pero también de lucha heroica en busca de democracia y justicia. Meses